¿Plata o plomo? Esta frase, que nos evoca a los años dorados de la droga en Colombia, podría escucharse hoy perfectamente en España, donde se ha dejado a los narcos campar a sus anchas y extender sus tentáculos de violencia y corrupción. No es solo el hachís y la cocaína, la marihuana es otro negocio que se ha disparado y que ha traído a mafias que se han asentado por toda la península y que, ojo, son más violentas y mortíferas que las que operan en el Estrecho. Porque, bueno, más adelante lo veremos, pero de momento adelantarles que la permisividad legal y social han tenido mucho que ver. España es hoy el mayor productor de marihuana de Europa. Si en 2014 la policía incautó 7 toneladas de hierba, en 2022 fueron 126, es decir, 18 veces más. Lo mismo ocurre con la aprehensión de plantas. En el mismo periodo de tiempo se ha pasado de incautar 270.000 a casi 3 millones, 10 veces más. Las mafias de la María llevan años asentadas en España, concentradas en Cataluña y en la Costa del Sol. Esto también, ojo, ha cambiado. Si se fijan en el mapa correspondiente al año 2022, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía siguen siendo las zonas con más actividad, pero vemos que empieza a haber cierto movimiento en el interior y especialmente en zonas rurales. El buen tiempo parece que ya no es el único factor para ubicar una plantación. País Vasco, Navarra, Canarias y Galicia han sido las comunidades donde más ha crecido el número de aprehensiones en un año. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado alertan de la violencia de los clanes de la marihuana. Pero ¿cuál es el perfil de estos narcos? En primer lugar, son extranjeros. Muchos vienen de Europa del Este, aunque también hay chinos y alemanes. Operan, ojo, en colaboración con españoles que muchas veces actúan como franquiciantes y les facilitan la nave o las plantas. Están además muy profesionalizados. Usan ordenadores para monitorizar las plantaciones y drones para controlar las de otras bandas. Son, por encima de todo, y esto es lo más importante, muy peligrosas. Es habitual que las refriegas con otros narcos empleen armas de fuego y todo tipo de violencia. Y la gran pregunta que ustedes estarán haciendo: ¿por qué España se ha convertido en un paraíso verde? Hay una razón esencial: la económica. El negocio aquí es claramente muy rentable porque los gastos son prácticamente inexistentes. Atrae, en primer lugar, el buen tiempo, esencial para las plantaciones en el exterior, pero sobre todo la permisibilidad legal, que hace muy fácil engancharse a la luz u ocupar una nave para establecer una plantación indoor. Hay otro factor importante, y es que en España traficar con María sale muy barato. Las penas oscilan entre 1 y 3 años si el alijo es menor de 10 kilos y la mayoría, si no tienen antecedentes, no van a la cárcel. Esta noche nos acompaña Serafín Giraldo, inspector de policía y portavoz de la asociación H50. Serafín, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas. Desde el mundo del periodismo vemos continuamente casos de incautaciones de marihuana, es el pan de nuestro día a día, y yo me pregunto, cada vez conocemos que los clanes que están detrás son más peligrosos, están más profesionalizados, están actuando por toda España. ¿Tiene que pasar una desgracia como la que ocurrió en Barbate hace unas semanas, donde allí los narcos campan a sus anchas, no tienen ningún tipo de respeto por la policía, por la Guardia Civil? ¿Tiene que pasar algo así para que nos concienciemos sobre la peligrosidad que hay detrás del negocio de la marihuana? Efectivamente, parece que la sociedad solo se conciencia cuando ocurre una desgracia. Mira, el 70% del hachís entra precisamente por esa zona, por la zona del sur de España, y son además organizaciones criminales dedicadas al transporte, esto hay que decirlo, dedicadas al transporte. No es que compren y vendan, es que sencillamente se dedican a transportar la droga, apenas 10-11 kilómetros, y ellas luego la derivan a otras organizaciones que son las que ponen el dinero y las que compran. Es un negocio muy productivo, es un negociazo. 200 euros más o menos por kilo que transportan, teniendo en cuenta que una planeadora puede transportar entre 2 y 3.000 kilos. Es tremendo ese negocio. Y luego estamos hablando de un 70%, el otro 30 o 40% ya son producciones indoor, producciones propias, que cada vez también es más rentable. ¿Qué es lo que pasa? Pues que teniendo en cuenta estas cantidades de dinero que se están manejando por estas organizaciones criminales, cada vez que un policía, cada vez que un guardia civil trata de intervenir esta droga, pues se enfrenta a que los criminales, las asociaciones criminales, defienden. ¿Y cómo se defienden? Pues arrollando a los policías con armas
y en principio, pues repito, cada vez son más peligrosos, efectivamente. Y esto no ocurre solo en Barbate, sino que cada vez vemos que ocurre en zonas más rurales, zonas del interior, ocurre en toda España. Claro, es que son organizaciones criminales y la palabra criminales es algo que nos tiene que empezar a sonar. No solo son organizaciones que se dedican al cultivo, son organizaciones criminales que defienden ese cultivo. Ellos es su negocio y defienden su negocio. Y si tienen que llevarse por delante a un policía, a un guardia civil, pues no le importa hacerlo. Son organizaciones perfectamente estructuradas, son organizaciones piramidales. Es muy difícil llegar a la cabeza de esas organizaciones y defienden su mercancía. Y lo defienden, pues, en principio con armas y con todo lo que pueden. Sí, cada vez aumenta más la producción, aumentan las exportaciones fuera de España y aumenta cada vez más el consumo de marihuana, de hachís. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es la solución a este problema? Pues mira, la solución desde mi punto de vista pasa por tres factores. En primer lugar, una concienciación social. Está bien estos programas y que se conciencie a la sociedad que efectivamente hay un problema, porque parece que la sociedad vivimos en otro mundo, parece que no estamos concienciados de que realmente tenemos un problema. Tenemos un problema de organizaciones criminales que están instaladas entre nosotros y que se dedican a vender drogas, a los jóvenes, a nuestros hijos y demás. En segundo lugar, reforzar. La palabra refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por ejemplo, en la zona de la línea pues hacen falta más policías, hacen falta más guardias civiles, hacen falta unidades especializadas, hacen falta medios, sobre todo medios. Y luego, en tercer lugar, tenemos un problema con la justicia. La justicia en España es lenta, prácticamente no existe justicia. Ellos tienen grandes abogados, ellos tienen los mejores abogados, les pagan bien, tienen dinero para pagarle, tienen también los mejores medios. Por tanto, no solo hay que decir, que yo siempre lo digo, no, hay que poner más policías. No solo hay que poner más policías, hay que arreglar un problema que tenemos con la justicia. Por ejemplo, en Algeciras hay solo 4 juzgados de instancia, 4 juzgados de guardia. 4, para todo, no solo para la droga. Estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de un simple robo, de un hurto y demás, para todo, solo 4. Hay que reforzarlo. Por tanto, si alguien se quiere tomar esto en serio, tiene que reforzar la justicia, tiene que reforzar también a fuerzas y cuerpos de seguridad y empezar a concienciar a la gente de la zona, sobre todo de esa zona, y luego al resto de la sociedad, pues también concienciarla de que efectivamente tenemos un problema. Hablabas de que esta gente, estos clanes, se pueden pagar a muy buenos abogados y es que normalmente estos supernegocios están ligados o producen una gran cantidad de dinero. En estos casos, ¿basta con ir a las plantaciones, incautar la droga y meter a los narcos en la cárcel o hay que seguir también un poco el rastro de ese dinero, de ese blanqueo de capitales? Esa es otra, el blanqueo de capitales, porque no solo se trafica con drogas, se obtienen unos grandes beneficios y esos grandes beneficios se invierten. Por tanto, también se necesita hacer un refuerzo a nivel fiscal, a nivel de policía especializada, a nivel fiscal, a nivel incluso de inspectores profesionales de Hacienda dedicados solo a ese tema, al blanqueo de capitales, porque esa es la segunda cara de esta moneda que nadie queremos ver. No solo se aprende la droga, también hay que seguir el rastro del dinero y esto es tremendamente difícil. También aquí nos encontramos a nivel policial, hablo de la UDEF, con F, delincuencia económica y fiscal, con problemas por parte de los bancos, no facilitan datos. Vivimos en una sociedad muy opaca en ese sentido y cuesta conseguir datos. Todos los expertos en este tema, todos los mandos policiales insisten en la peligrosidad y en el aumento de la violencia ligada a estas bandas. Muchas son extranjeras, vienen de Europa del Este. ¿A qué se achaca este cambio? Pues a que tienen que defender lo que es suyo. No los estoy justificando. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un 4x4 que acaba de descargar una planeadora, 3.000 kilos, por cada 3.000 kilos a 200 euros más o menos, que suelen pagar, más o menos, porque no se sabe, esto es un problema de mercado, de oferta y de demanda, a 200 euros por kilo, imagínate la cantidad de dinero que lleva ese 4x4. Entonces ellos defienden lo que creen que es suyo. Atacan, chocan contra un policía, ponen escolta a ese 4x4 que está cargando, repito, esos 2 o 3.000 kilos, ponen escolta, utilizan armas para defender su mercancía. ¿Qué pasa con la policía, la Guardia Civil? Pues al final te ves indefenso. Te ves con un coche que no tiene suficiente potencia, te ves con una sociedad que no sé por qué, pero cada vez que un policía tiene que ejecutar un acto defensivo y disparar un arma, pues ese policía aparece señalado en medios de comunicación, ese policía tiene que dejar su arma
y pasar, bueno, por un sistema judicial, la verdad, muy duro, muy adverso, tiene que pasar por régimen disciplinario. En definitiva, nosotros estamos atados y ellos son libres para ejecutar estas acciones delictivas, atacar a la policía y defender lo que es suyo, lo que ellos creen que es suyo. Están defendiendo su negocio, un negocio ilegal, pero lo están defendiendo. Nosotros nos vemos impotentes y ellos cada vez se crecen más. En estas redes normalmente decíamos que suelen estar compuestas por personas extranjeras, pero suele haber también enlaces de personas españolas, ¿no? Suelen colaborar con gente local, pues que les facilita una nave, que les controla. Sí, sí, sí. Es que aquí, en España, las mafias son mafias del transporte. Generalmente ese transporte termina en Centro Europa. Algunos, evidentemente, se queda en España. Estoy hablando de un 70% de hachís que se consume en Europa, entra por el sur de España. Son mafias del transporte y además son mafias con líderes o lugartenientes o contramaestres, para que se me entienda, quizás no estén en la cúpula, pero sí pueden estar un poco por debajo, que encima son, lo que tú muy bien dices, apoyados por la sociedad. Si yo te hablo del Messi, ya no es un futbolista, es un señor que es un mafioso, que está en la pirámide de una mafia de transporte en el sur de Europa, en el sur de España, que se llama Messi, y que es muy alabado en el sur, en Andalucía. Si te hablo de los Castañas, también todo el mundo sabemos quiénes son los Castañas. Es que encima son famosos, por tanto, tiene que haber una actuación social, también una concienciación social de que realmente son delincuentes, de que no son héroes sociales, como los estamos convirtiendo, como se están convirtiendo. España es uno de los principales, el principal fabricante de Europa. ¿Cómo se traslada luego la droga al resto, decías, al centro de Europa? ¿Qué canales utilizan estas mafias para transportarlos? Sobre todo camiones caleteados. Sobre todo camiones caleteados. Cuando hablo de caleteados, con compartimentos ocultos. Tú date cuenta que tienen que salir toneladas de España, muchos kilos de España, y lo mejor es camiones caleteados que además vivimos también, tenemos un acuerdo Schengen con el resto de los países, no hay control para esos camiones que pueden trasladar mercancía por toda Europa. Es la forma que utilizan en general. También pueden utilizar otro tipo de transporte, pero en general es ese. El negocio de la marihuana está además muy ligado a la ocupación ilegal, ¿no? Muchas veces ocupan naves donde no tienen que pagar por la luz, por el agua, y las utilizan allí como centro de cultivo. ¿Este sería uno de los puntos donde habría que actuar? Esa es la segunda parte de este problema. Hemos hablado solo de la primera, hemos hablado del transporte, hemos hablado de las mafias del transporte. El otro 30 o 40% y subiendo es el negocio de la marihuana, plantaciones indoor, es decir, en plantaciones propias. ¿Por qué rentable? Primero, porque España tiene un clima que favorece el cultivo de esta planta. En segundo lugar, lo que has dicho, porque es que no tienen gastos. Y si ahora mismo abres Internet y pones plantación indoor, te aparece lo que necesitas, es decir, te aparece prácticamente las instrucciones para tener una plantación de este tipo. Necesitas un gran espacio y ocultarla, no necesitas más, un gran espacio y ocultarla, porque la luz, el agua y demás prácticamente lo obtienen gratis siendo ocupas, por ejemplo, y hay grandes naves dedicadas a eso. Cada vez que localizamos una, sí, bueno, se localiza una nave, se da un buen golpe a esa organización criminal, pero sencillamente se busca otro lugar. ¿Están vinculadas estos clanes de la droga con la trata de seres humanos? Están vinculados con todo. Es que las organizaciones criminales no solo se dedican a una actividad delictiva, se dedican a todas las actividades delictivas que les salen rentables. Y pues se dedican también al transporte de personas, a la trata desde Marruecos a España. O sea, esas grandes planeadoras que tardan 4 o 5 minutos en cruzar 10, 12 kilómetros, que el estrecho, pues es sencillo. Se dedican a todo lo que pueden y a todo lo que sale rentable. Y están vinculadas con el blanqueo, con la trata de personas, con la prostitución, con todo. Son mafias. Serafín, ¿debería cambiar el Código Penal y deberíamos pasar a considerar la marihuana, el hachís, como una droga dura, teniendo en cuenta que cada vez es más tóxica, tiene más capacidad, tiene más componente de THC, que es ese psicoactivo? Soy un estudioso del Código Penal. Yo creo que no debería cambiar el Código Penal, lo que debería es aplicarse el Código Penal. Las penas por el tráfico de drogas son muy altas. Bien es verdad que no hay mucha diferencia entre traficar con 2 kilos y con 200 toneladas. Quizás ahí sí que debería cambiar, no es lo mismo. Pero bueno, partiendo de la base de que ya tiene las penas muy altas por tráfico de drogas, debería aplicarse. Entonces lo que pido es que se aplique, no que cambie. Lo que pido es que si hay una persona o una mafia o alguien dentro de una organización al que se le intervienen 2 kilos, 20 kilos, 200 toneladas,
cumpla la pena del Código Penal y además vaya a una justicia rápida, la justicia sea rápida y además no se entorpezca esa justicia y además exista justicia, porque los procedimientos tardan muchísimo en llegar y muchas veces pues, se pierden cosas por el camino. Alguien que interviene hoy se juzga dentro de 6 años, no es eficaz la justicia, ese es otro problema. Pues Serafín Giraldo, portavoz de H50, inspector de policía, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer. Acabar con el narcotráfico no es solo tarea del Ministerio del Interior, también hay que atajarlo desde el plano legal, acabando con la impunidad de la que muchas veces disfrutan las mafias de la droga. Para profundizar sobre las competencias de justicia en este asunto, hoy nos acompaña el abogado Jesús Garzón. Muchas gracias por atendernos esta noche. Buenas noches y encantado de estar con vosotros. El boom de la marihuana en España se produce gracias a unas leyes laxas y a un marco legal confuso sobre qué está permitido y qué no, del que muchos aprovechan. ¿Usted es partidario de endurecer las penas? Más que de endurecerlas, soy partidario de que sean unas leyes que sean concretas y muy claras. Es decir, que lo normal sería que se legislara mucho mejor. Actualmente se está legislando en función de unos parámetros que no son de aplicación de una manera correcta. Es decir, se toma como referencia la gravedad de la droga con la que se está traficando y no con la intensidad, es decir, no con la cantidad. De tal manera que siempre sale mucho más rentable traficar a gran escala con sustancias como la marihuana, el cannabis o el hachís, que a menor escala con otro tipo de sustancias como cocaína, heroína, etc. Es decir, si tuviéramos leyes que fueran mucho más concretas y fueran mucho mejor al daño que realmente se produce, tendríamos una efectividad mucho mejor de las leyes. Robar luz en España también sale más barato que en otros países europeos. Aquí se aplican multas de 3 a 12 meses simplemente. ¿Esto también debería cambiar? Esto debe cambiar, pero por un motivo no de legislación punitiva, no de derecho penal, sino por una cuestión de economía. La persona que delinque y que está acostumbrada a estar en el mundo delincuencial o en cualquiera de sus ramas, le sale mucho más rentable defraudar el caudal público, robar luz, que realmente pagarla. Estamos hablando de unas multas que son tremendamente pequeñas para el beneficio que ellos obtienen. Es decir, si a la vez que estoy creando una plantación, por ejemplo, de marihuana en un domicilio, si robo la luz, me está saliendo gratis la luz para una plantación que se está dando en una intensidad altísima y muchas horas para que las plantas crezcan, y a la vez meterle calefacción, es decir, imaginaros una calefacción para mantener una temperatura durante todos los meses de invierno, pues realmente sale económicamente muy rentable robar la luz para poderlo utilizar dentro del ámbito en el que están haciendo. Entonces, endurecer sí, para poder disuadir a una persona de poder robar ese caudal público. No por compararnos con otros países, sino realmente por aplicación. ¿Qué tenemos que hacer con el derecho penal? Establecer unas sanciones para tener una convivencia pacífica entre todos. Si todos robáramos la luz, estaríamos como en el lejano oeste. Entonces es establecer un parámetro para que no salga rentable robar la luz. Ese sería el mejor criterio. Jesús, son muchas las voces que piden modificar las competencias de la Audiencia Nacional para que absorba los casos de narcotráfico, aunque operen solo en una provincia. ¿Creen que investigarlo en provincias es difícil? ¿Cuál es su opinión? A ver, el criterio, la capacitación de los jueces para investigar es la misma. Aunque la Audiencia Nacional pueden tener más formación, más preparación o más especialización, lo que no se disponen son de los mismos medios. Es decir, generar, como han pasado en grandes ciudades, hacer juzgados específicos en función de la materia, en este caso sería también muy bien, y la práctica te lo da, cuando hay un juzgado específico en algo, funciona muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque tanto los medios, los conocimientos y esa rutina a la hora de trabajar es mucho más cómodo. No estamos hablando solo del tema narcotráfico, estamos hablando de juzgados especializados en familia, juzgados especializados en derecho mercantil. Es decir, que en la práctica se ve que especializar el juzgado por materias es muy bueno, y si la Audiencia Nacional pudiera absorber todos los expedientes de narcotráfico, a mí no me queda ninguna duda de que sería muchísimo más eficaz y eficiente la administración de justicia en esta materia. Un fenómeno asociado al boom de la marihuana en España es el de la proliferación de los clubes canábicos, donde se vende y se consume cannabis de forma libre. Durante años estas asociaciones gozaron de cierta impunidad. ¿Por qué?
Realmente dentro de esta ambigüedad que había en la ley entre el tráfico, el consumo particular o pasando de una sustancia, de una cantidad, perdona, ya se consideraba tráfico, realmente estas asociaciones se dio un amparo legal por una sentencia del Tribunal Supremo. No hay que discutir, es decir, realmente esa sentencia es de aplicación y dice que si esas asociaciones reúnen una serie de requisitos, están amparadas por la ley, tener una asociación constituida, con su acta fundacional, que los representantes o la junta directiva no tuvieran antecedentes penales, es decir, con una serie de requisitos legales, es decir, que esa asociación fuera legal, se les permite el que sigan funcionando estas asociaciones. Realmente, lo que hablamos al principio, si la ley no es tan clara, no está muy específica, ha dado lugar a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo pueda concretar esos vacíos legales y en este caso se les ha permitido por una sentencia del Tribunal Supremo. En España se ha discutido mucho sobre la legalización del cannabis para uso medicinal y algunos partidos quieren que la permisividad sea íntegra. ¿La legalización acabaría con los grupos criminales? ¿Aumentaría el consumo? Son muchas preguntas, pero realmente acaba un grupo criminal cuando se quita un delito. Es decir, si eliminamos el asesinato, pues no hay asesinos. Es decir, si quitamos el que sea legal una sustancia, pues la gente no va a haber narcotráfico, va a haber empresas que distribuyan. Eso es un concepto de lenguaje puro y duro. ¿Que va a aumentar el consumo? No creo que aumente directamente el consumo, lo que va a aumentar realmente es la disponibilidad. Entonces, al haber mucha más disponibilidad, también es un principio de economía, va a consumir mucha más gente. No es lo mismo que sobre todo ya no solo la gente adulta, sino los chavales, los menores de edad, que van a poder ir a una tienda a comprarlo, van a poder ir al súper a comprarlo. O sea, si una sustancia se legaliza, van a poder hacerlo igual que pasa con el tabaco. Entonces, entiendo que por cuestión meramente económica, sí va a haber muchísimo más consumo. Jesús Garzón, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros, encantado. Pues vamos a publicidad, no se muevan que volvemos en unos segundos. Ya lo decía Bob Marley, no te preocupes y sé feliz. Esta canción del artista jamaicano, defensor a ultranza de las bondades de la marihuana, define la percepción que hoy tienen los jóvenes sobre algunas drogas. Tú relájate, pásatelo bien y ya mañana te ocuparás del daño para tu salud. En España el cannabis es la droga ilegal más consumida por los jóvenes. Los 15 años son la edad media del primer porro. Nuestro país es además el segundo estado europeo, solo por detrás de Francia, donde más jóvenes fuman. Una encuesta elaborada por el Centro Europeo para el Control de Drogas recoge que un 42,3% de chavales entre 15 y 24 años lo han probado al menos una vez en su vida. La aceptación del cannabis, una droga bio, progre, que algunos piden incluso hasta legalizar, esconde una realidad cada vez más alarmante. Mientras que la concentración de CBD, el componente que relaja y adormece, es cada vez menor o casi inexistente, el THC, que es el psicoactivo, el que nos coloca, llega a representar entre el 20 o el 50% de su composición. Esto quiere decir que los jóvenes de hoy consumen una droga mucho más nociva que algunos expertos meten en el mismo saco que la heroína o la cocaína. Su percepción, no obstante, es cada vez más positiva. Si en 2016 solo un 16% de jóvenes reconocían que su imagen sobre el cannabis había mejorado, en 2022 este porcentaje aumentó casi al 30%. Según un estudio de 2022 de Faz Juventud, un 74% de los jóvenes cree que en su consumo habitual es más saludable que el tabaco y un 70%, ojo, lo ve con mejores ojos que el alcohol. La opinión de los profesionales sanitarios aquí es tajante. Fumar cuando eres menor y el cerebro todavía está formándose puede tener consecuencias irreversibles. Entre las más comunes, aquí las ven, están los brotes psicóticos, cuya probabilidad de producirse, ojo, se dispara en casos de consumo habitual, la depresión o la ansiedad y las alteraciones de la memoria y la atención. Muchos expertos aseguran además que los porros son la puerta de entrada a drogas más fuertes.
Cada vez estamos teniendo pacientes más jóvenes, con un consumo de cannabis más precoz, y que este cannabis está demostrado que sí que está demostrado como una puerta, digamos, de enlace a medida que la persona pues, va desarrollando hacia otras sustancias, obviamente de mayor peligrosidad, ¿no? Fundamentalmente, bueno, no solo el alcohol, cocaína, fundamentalmente, y derivados anfetamínicos. Esta noche nos acompaña Manuel Pérez Moreno, él es doctor en farmacia y durante el año 2020 recorrió todos los barrios de Madrid para localizar hasta 40 muestras de la marihuana que se fuma en las calles de la capital. Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuáles son las principales conclusiones que sacaste de ese informe? Las principales conclusiones que sacamos. Bueno, esto es un trabajo que se hizo en colaboración con 3 universidades. La Universidad Alfonso X el Sabio, la Universidad Complutense y la Universidad de Extremadura. Participaron profesores, investigadores, o participamos profesores, investigadores, junto con la Fundación Cana. Las conclusiones, pues que en primer lugar, más de o cerca del 70% del producto analizado, de las muestras analizadas, no eran aptas para el consumo. Excesivamente contaminadas o, bueno, por una u otra circunstancia, no eran aptas para el consumo. La segunda conclusión es que la concentración de los principios activos, principalmente de THC, era muy alta, cerca o por encima de un 15% de media, en algunos casos cerca del 20%, y ausencia o prácticamente ausencia de CBD. Es el otro principio activo que atenúa los efectos secundarios o los malos efectos que produce el THC. Estamos hablando... Perdona, Manuel, te decía que estábamos hablando, por tanto, de una droga mucho más fuerte de lo que se cree, ¿no? De una droga que podemos comparar casi con unas consecuencias parecidas a la que pueden tener drogas más duras. Sí. De hecho, hay investigadores investigadores internacionales que quieren equipararla a lo que antiguamente llamábamos drogas duras, lo que conocíamos como drogas duras. Sí, es con unos efectos secundarios, en la mayoría de los casos, pues importantes. ¿A qué crees que se debe que los jóvenes de hoy en día no perciban esas consecuencias tan nocivas o piensen que es una droga pues que no les va a hacer tanto daño a la salud como pueden ser, por ejemplo, la cocaína, la heroína o otro tipo de drogas más duras? O incluso el tabaco, que algunos piensan que es bastante más leve que el tabaco. Es lo que conocemos como banalización del consumo de los derivados del cannabis. Esta banalización... yo hablo con mis alumnos, con mis estudiantes, cuando comentamos estos temas, y ellos basan en 2 cosas principalmente, se basan en 2 cosas. La primera de ellas es que es una sustancia natural. Es una sustancia natural que la da la tierra, se cultiva en la tierra, tampoco puede ser tan mala, ¿no? Profe, esto lo da la tierra, no es una cosa tan mala. Bien, yo les digo siempre lo mismo. También da la tierra unas setas muy bonitas que son de color rojo con unas manchitas blancas que prueben a consumirlas. Eso sí, que estén cerca de algún servicio de urgencia. Puesto que es natural, tampoco tendrán mucho problema en tomarlo, ¿verdad? La segunda causa de esta banalización del consumo de los derivados del cannabis es, siempre te dice alguno, pues es que yo conozco a uno, yo tengo un amigo, yo tengo un conocido, yo tengo un familiar, yo conozco un vecino que lo lleva consumiendo durante mucho tiempo y no le pasa nada. También tenemos respuesta para eso, también podemos contestar a eso. Yo le reto, le digo, bueno, pues haz una cosa, cuando hables con él o cuando estés con él, ¿por qué no te fijas que su lenguaje cada vez es más básico? Que utiliza muy poco el lenguaje o muy pocas palabras del lenguaje. Fíjate cómo tiene lagunas de memoria. Si tienes más trato con él, ¿por qué no te fijas también en cosas como que repite varias veces lo mismo dentro de una conversación, incluso corta? Alguno acaba dándome la razón, o más de uno acaba dándome la razón. En fin.
Manuel, comprar marihuana en España siempre ha sido cosa fácil, pero ahora ha cambiado el método. Los jóvenes ahora pueden acceder a ellas a golpe de clic a través de redes sociales como Instagram o como Telegram. Bueno, yo no tengo redes sociales, así que mi trabajo fue bastante más de campo. No conozco, no dispongo yo de los datos de cómo se consume o cómo se adquieren estas muestras o esta sustancia a través de las redes sociales. Pero ¿para qué quiero redes sociales? Eso por lo general suele dejar huella, ¿no? Es mucho más fácil ir a la calle y comprarlo directamente. No lo sé, no dispongo yo de los datos de cómo se hace a través de Instagram, de Telegram o de X o de cualquier otra de las redes sociales. Pero no es difícil adquirirlo. De hecho, este trabajo, el último que hicimos, es el tercero que se hizo sobre el estudio de derivados del cannabis. Se recorrieron 18 de los 21 distritos de Madrid capital, con lo cual tampoco es una muestra de que lo hay por todos los sitios. Eso era precisamente la siguiente pregunta que tenía preparada. Si el cannabis está ligado a un cierto ambiente o no discrimina en función del barrio o del ambiente social. No, hoy ya no, en absoluto. Antiguamente es probable que sí. Estamos hablando, cuando digo antiguamente me refiero a los años 80, cuando empezó todo este boom. En los años 80 quizá estaba ligado más a algún tipo de grupo social, con alguna determinada ideología, con alguna determinada o con algún determinado estatus social. Es posible que sí. Hoy día no, en absoluto. A ver. Sí, a lo mejor en el peor de los casos podríamos decir que existen zonas o puede haber zonas donde el consumo sea mayor que en otras zonas, pero que esté aislado a una zona o que esté delimitado a una zona determinada o a un grupo social determinado, o a una clase social determinada, o a un estatus social determinado, no, en absoluto. Se consume por cualquiera de cualquier clase social. Manuel, tenemos un Ministerio de Sanidad, un gobierno muy preocupado por los jóvenes. Entre algunas de las medidas que han anunciado es el de controlar la venta de alcohol, el acceso al porno, el tabaco en las terrazas. Sin embargo, con el cannabis nos encontramos con que lo quieren legalizar, por lo menos su uso terapéutico. No sé, este anuncio que está circulando ahora mismo por muchos medios de comunicación y que probablemente lleva a cabo el gobierno puede confundir a los jóvenes, que ese uso terapéutico puede ser bueno y que se ha legalizado en parte el uso del cannabis. Bueno, en primer lugar, a mí me parecen muy bien las campañas que haga el Ministerio sobre alcohol, sobre el tabaco, sobre el juego, para proteger un poco la salud tanto física como mental de jóvenes y adolescentes. Recordemos que también, no solamente estamos hablando de los jóvenes, que también hay adolescentes y que lo consumen bastante. Me parece muy bien estas campañas. Yo echo de menos una campaña a nivel nacional sobre el consumo del cannabis, los derivados del cannabis, en jóvenes y en adolescentes. Lo echo mucho de menos porque es que además vemos las cajetillas de tabaco donde sigue poniendo que si 9 de cada 10 produce cáncer de pulmón, que si la esterilidad, que si esto, que si lo otro. Me parece bien, y además es verdad, está contrastado científicamente, me parece bien el alcohol, pero ¿dónde están las campañas para el consumo de los derivados del cannabis? No hay por ningún sitio una campaña a nivel nacional. Yo conozco, puesto que soy de Madrid y vivo en Madrid, conozco servicios, instituciones que se dedican a hacerlo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene un servicio de prevención de adicciones que funciona bastante bien, se empeñan bastante, son buenos profesionales, dan sus charlas, sus cursos, sus informaciones, informan sobre todo los consumos, de lo que produce el consumo en jóvenes y en adolescentes, pero no es suficiente, es una lucha casi perdida de antemano por la cantidad de consumidores que hay.
hacen lo que pueden, es un buen servicio. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción también se esmera bastante, también buenos profesionales. Pero una campaña a nivel nacional, ¿dónde está? ¿Dónde está esa campaña del Ministerio para los jóvenes? Si es que sabemos que es malo el tabaco, sabemos que es el consumo de tabaco, sabemos que es malo el consumo de alcohol, sabemos que es malo el juego, las casas de apuestas, pero del cannabis y los derivados del cannabis, que no habla nadie. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, lo de que puedan confundir lo del cannabis terapéutico. Como farmacéutico, he de decir que toda aquella sustancia que pueda servir para tratar o disminuir algún tipo de patología en el ser humano debe ser aceptada. Perdón, debe ser aceptada y debe ser utilizada. Hay que decir, en primer lugar, que el cannabis medicinal o el cannabis terapéutico es un producto cultivado bajo unas condiciones muy especiales. No está cultivado en los sótanos de un chalet o de una nave industrial por personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que es el cultivo determinado de una planta, las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad que se tienen que dar. Se utilizan para el cannabis medicinal, no se utilizan los pesticidas, no se utilizan los plaguicidas, no se utilizan esos metales pesados que se utilizan en algunos cultivos, que luego en la tierra de algunos cultivos que luego pasan a la planta. No, es una cosa totalmente controlada, certificada por sanidad. Hay un control de sanidad para estas sustancias. Y luego una cosa muy importante, y hay que aclararla y dejarlo bien claro a la gente y sobre todo a los jóvenes, por eso es muy importante la información. El cannabis medicinal no se fuma. Principalmente se toma vía oral en forma de cápsulas, de comprimidos, de grajeas o bien en gotas de forma sublingual, la vía de administración. Esto no vas al médico y te da 3 porros y te dice 1 cada 8 horas y mañana vuelva a por más. No tiene nada que ver. Una cosa es el cannabis medicinal y otra cosa es lo que se puede adquirir en la calle. Lo que se puede adquirir en la calle o lo que se adquiere en la calle no sirve en absoluto ni para tratar ni para disminuir síntomas de ninguna patología. Es verdad que en muchos casos se utiliza. Bueno, pues allá cada uno, por lo general soy gente adulta, con lo cual yo con los adultos no digo absolutamente nada. A mí me preocupan más los jóvenes y sobre todo los adolescentes en este caso. Y por los perjuicios y por las secuelas que le puede dejar el consumo de estas sustancias. No confundamos una cosa con la otra. El cannabis o los derivados del cannabis, léase marihuana o bien la resina de la planta, que es lo que conocemos como hachís, son sustancias que, bueno, en el mejor de los casos podría utilizarse como un producto fitoterapéutico. El adquirido en la calle, pero es que ni siquiera eso, porque ya lo hemos analizado y hemos visto la carga fúngica que tiene, la cantidad de hongos que tiene, la cantidad de bacterias que tiene, no es apto para el consumo. Si es que en la mayoría de los casos lo que va a producir es un perjuicio en vez de un beneficio, con lo cual, bueno, pues es que es peor el remedio que la enfermedad. Yo no sé, la gente que pueda confundir, ¿no? Es que esto lo va a autorizar sanidad, entonces esto tampoco puede ser tan malo. ¿Cómo que no? Pues vamos a ver, esto no tiene lo que se adquiere en la calle no tiene ningún registro de sanidad, no está controlado por nadie, no sabemos realmente la concentración de cannabinoides que tiene, la concentración de THC, sí, por lo general suele ser muy elevada, la concentración de CBD para balancear los efectos secundarios o los efectos perjudiciales de THC, no lo tiene prácticamente, no lo posee, con lo cual es que ni como fitoterapéutico, o sea, ya no medicinal, sino como Manuel, algo como perdona que te corte, nos estamos quedando sin tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y por explicarnos también ese informe que hicisteis sobre el consumo de la marihuana aquí en Madrid. Nada, gracias a vosotros. Para cualquier aclaración, pues estoy a vuestra disposición. ¿Vale?
Muchas gracias. La marihuana no es la única droga cuyo consumo ha aumentado exponencialmente entre los jóvenes en los últimos meses. También lo ha hecho el fentanilo. No obstante, parece que el consumo de ambas drogas no está entre los planes del actual Ejecutivo. El Ministerio de Sanidad quiere sacar del cajón la ley antitabaco. Así lo afirmó la ministra Mónica García. Las medidas que quieren adoptar sobre los espacios libres de humo han causado gran revuelo. La presidenta de la Comunidad de Madrid criticó la acción. Ayuso hace referencia a la situación de Estados Unidos con las drogas y concretamente con el fentanilo. El opioide sintético está suponiendo una grave crisis en América, pero está también presente en España. Según Edades, programa de encuestas sobre alcohol y drogas, el consumo de fentanilo ha pasado del 1,9% en 2018, lo que equivale a 84.000 personas, al 14% en 2022, con un total de 695.000 personas, 8 veces más que la anterior cifra. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ya transmitió su preocupación por el riesgo de abuso del fentanilo y su dependencia para los pacientes. Mientras tanto, la legalización del cannabis está sobre la mesa en el Congreso de los Diputados. Formaciones, entre ellas Sumar, siguiendo la estela de Podemos, quieren hacer una regulación íntegra. España es el país que produce y exporta más marihuana en toda Europa. El cannabis es la droga ilegal más consumida por los jóvenes, empezando a los 15 años. El efecto placentero de relajación, liberando dopamina, se vuelve en contra al paso del tiempo. Afecta directamente al cerebro. El cannabis provoca pérdida de memoria, reduce el rendimiento intelectual y altera las capacidades cognitivas de quien lo consume. El consumo crónico puede inducir a la depresión, ansiedad y a cuadros psicóticos. La incoherencia de los políticos saca a la luz una ley antitabaco, pero a la vez se debate sobre la legalización del consumo de cannabis. Si alguien conoce las consecuencias que tiene para la salud de los jóvenes el consumo de drogas como el cannabis, es Proyecto Hombre, que lleva abriendo sus puertas durante 30 años a personas con drogodependencia para darles una segunda oportunidad. Hoy nos acompaña Virginia Fernández, ella es psicóloga y lleva más de 6 años tratando con jóvenes en Proyecto Hombre Sevilla. Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vosotros de Proyecto Hombre, agradeceros que nos permitáis compartir nuestra experiencia. Virginia, normalmente los jóvenes perciben el cannabis, la marihuana, como una droga inocua, pero lo cierto es que tiene consecuencias a veces irreparables a nivel cognitivo. Pues sí, nos encontramos con consecuencias a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, desde problemas en el aprendizaje, retraso escolar, problemas de memoria, dificultades para pensar, tomar decisiones, resolver conflictos, aumento de la impulsividad, pues, desregulación emocional, incluso ideas suspicaces que se pueden convertir incluso en procesos o en brotes psicóticos. El inicio en el consumo de drogas como el cannabis está relacionado con antecedentes de problemas de salud mental, con problemas de autoestima, con tener una situación mala en casa, ¿o esto no tiene nada que ver? Bueno, digamos que la casuística es variada. Bueno, podemos encontrar chicos que acuden y que sí que previamente había alguna situación de salud mental, ¿vale? Pero también encontramos chicos que aparentemente hay una familia estructurada detrás, que acude a clase y se inician en el consumo de forma recreativa, ¿vale? En el momento de que pasamos de ser algo lúdico y recreativo, consumo de fin de semana, se va introduciéndose dentro de su patrón de comportamiento y el consumo se convierte en un consumo más habitual, comienzan a aparecer diferentes factores de riesgo, como pueden ser pues, abandono escolar, problemas en casa, o en casa no se marcan unas normas y unos límites claros, resolución de conflictos desde la violencia. Digamos que el cannabis va a ser la sustancia que contamine la vida del chico. Inicialmente no, parece que es algo inocuo, que es algo divertido y que es algo que lo hacemos de forma recreativa. Y una vez que se instaura en la conducta, bueno, pues empiezan a aparecer pues, diferentes situaciones complicadas. Empieza a aparecer, puede o no aparecer violencia en casa, abandono escolar, entornos de consumo y demás. ¿En qué momento? Y esto empeorar también la relación con la familia, empeorar la relación en institutos y a nivel laboral, y también empeorar la situación a nivel personal y de salud mental.
Vamos, que tiene unas consecuencias que afectan a todos los niveles de la persona. ¿Y en qué momento deciden estos jóvenes pedir ayuda, Virginia? ¿Lo hacen empujados por otra persona o son ellos mismos los que toman la decisión? Bueno, habitualmente suelen ser otras personas las que toman la decisión por ellos. Al final el consumo le está aportando en su vida diferentes beneficios, que si yo soy una persona con dificultades en las relaciones sociales, me permiten socializar. Si yo tengo problemas en casa, me permite divertirme y divertirme en el momento que me tengo que divertir. No me voy arrastrando los problemas hasta mis pasos de ocio. Para eso tengo el cannabis, me divierto y olvido. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que vamos introduciéndonos, empiezan a aparecer otros problemas y la familia es consciente de lo que está ocurriendo y es la familia la que pide ayuda. Es la familia la que se acerca para saber si tiene un problema, si lo que está ocurriendo puede o no poner solución, ¿vale? Pero es la familia la que pide ayuda. Virginia, tú trabajas con jóvenes, yo creo que todos asociamos el cannabis a gente joven, a las nuevas generaciones y normalmente a consumos recreativos, pero también hay adultos y ojo porque cuando hablamos de adultos normalmente la adicción es mayor. No sé si tú has tratado casos o otros compañeros te han contado cómo afecta a personas mayores. Claro, quizás cuando el consumo empieza en la juventud, si el consumo se mantiene, llega hasta la vida adulta y el cannabis sigue siendo la sustancia es la tercera sustancia por la cual demandan ayuda o piden ayuda, en este caso los adultos, ¿vale? Existen otras sustancias por las que también piden ayuda, pero esta es la tercera sustancia por la cual piden ayuda. ¿Qué es lo que ocurre? Es que al final ese abandono de las áreas de vida, abandono familiar, utilización de la violencia en la resolución de los conflictos en casa, ese abandono escolar y ese empobrecimiento, el problemas de dificultades laborales, eso está favoreciendo que el consumo, al igual que está haciéndose cada vez más severo, está afectando y deteriorando cada vez más a la vida de la persona. En el caso de los adultos, como hay una evolución de consumo de diversos años, pues el deterioro es mucho mayor. Hay muchos países, el caso más reciente es Alemania, que están hablando, de hecho en el caso de Alemania han adoptado la legalización del cannabis para el consumo. Ellos lo que van a hacer es regular el porcentaje de THC, que es el psicótico, dentro de ese cannabis que se va a poder comercializar, porque defienden que así va a estar más controlado y que se van a evitar, por ejemplo, pues, trastornos mentales como pueden ser los brotes psicóticos. No sé si tú estás de acuerdo con esta teoría y estarías de acuerdo con que, por ejemplo, se legalizara aquí en España. Vale, muchas veces pensamos que la legalización no va a producir problemas de salud mental o de salud pública. Sin embargo, esto no es así. Aunque se controle, haya una legislación respecto a la utilización o no del cannabis y en qué uso y en qué condiciones se puede utilizar, eso no garantiza que no se vayan a producir brotes psicóticos. La modificación de la planta reduciendo pues, su concentración de THC no garantiza que la persona no se vaya a producir un brote psicótico, porque también también está relacionado con la vulnerabilidad que tiene la persona respecto a la sensibilidad hacia la sustancia. Se puede producir un brote psicótico con poco consumo de sustancias, puede aparecer un brote psicótico y con mucho consumo también puede aparecer un brote psicótico. En ambos casos son igual de graves o de problemáticos. Virginia, ¿cómo es el proceso? Por lo tanto, legalizarlo no convierte la sustancia en algo inocuo. Que haya un control sanitario no la convierte en algo inocuo. Virginia, ¿cómo es ese proceso de rehabilitación que lleváis a cabo con jóvenes? ¿Qué porcentaje tenéis de éxito y más o menos cuánto suele durar? Perdona, ¿podrías repetírmelo? Sí, te preguntaba que ese proceso de rehabilitación que lleváis a cabo con jóvenes, ¿cuánto tiempo suele durar y qué porcentaje tenéis de éxito? Creo que he entendido cuál es el porcentaje de éxito, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, el porcentaje de éxito es alto. Los objetivos de trabajo con los chicos y con las personas que acuden a nuestro programa es cambiar mi estilo de vida.
para garantizar que el consumo no esté dentro de mi vida. Cambiar mi estilo de vida hacia un estilo de vida saludable, donde la persona se haga responsable de la toma de decisiones y convierta todos esos factores de riesgo, ayudarle a convertir todos esos factores de riesgo que están favoreciendo que haya situaciones de consumo, los convierta en factores de protección, donde la familia tiene un gran peso y es de gran ayuda, puesto que no solo la persona necesita ese apoyo familiar, de ese cambio dentro de la unidad familiar para ayudarles a mantener ese estilo de vida sano. No puedo abandonar el consumo de sustancias si no tengo una relación adecuada, no tengo una relación, no he aprendido a tener responsabilidad sobre las cosas pequeñas, como son responsabilidades de honorario, hábitos de sueño, hábitos de alimentación. Pues empezamos desde lo más básico, que la persona quiera esas responsabilidades, ¿vale? Tanto en sueños, responsabilidades domésticas y responsabilidades de horario, como paso previo a la habilidad a mejorar sus habilidades de comunicación, de resolución de conflictos, de gestión emocional, que pueden favorecer, que pueden ser precipitantes o mantenedores de la situación de consumo. Pues Virginia Fernández, psicóloga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por arrojarnos luz sobre este asunto. ¿Cómo? Muchísimas gracias, te decía que aquí termina la entrevista y que muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado esta noche. Es que no lo escucho. Bueno, pues ya lo han escuchado, el auge de la marihuana revela que el narcotráfico ya no es un problema que afecte a una sola región de España, sino que está presente en toda la geografía. Cabe entonces preguntarse por qué esta cuestión no está ya en la agenda de los políticos. Todos los expertos con los que hemos hablado coinciden en lo mismo. Si no endurecemos la ley, las mafias extranjeras seguirán viniendo y, lo que es peor, asentándose en nuestro país. Acabarán imponiéndonos su propia ley y se sucederán episodios tan lamentables como el vivido en Barbate hace solo unas semanas. Acabar con estos grupos pasa por desarticular su imperio económico. Mientras mantengan su dinero, sus propiedades o sus coches de lujo, no acabaremos con este problema de raíz. Buenas noches.